Buenas tardes, señores estudiantes. Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. A ver, estamos 34 de 40, faltan. Bueno, vamos 11. Anchundia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Andrango. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Arias. Presidente ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Cadena. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Catucuamba. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Coyahuaso. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cortés. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Criollo Guamán. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Criollo Simbaña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Huichan. Presente, Inge, buenas tardes. Cunguán. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Falconi. Parinango. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. García. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Guerra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Guevara. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Jacome. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Jaramillo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Jarrín. Inge le escribió al chat del Meet. ¿Quién escribió? Jarrín. Jaña. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Molina. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Montalvo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Naula. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Navarro. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Oñate. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Pascuel. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Pastuña. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Paucar. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Salazar. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez. Inge, mi compañera me escribió, dijo que ya se va a conectar en unos momentos porque está haciendo unos pequeños trámites que le disculpe por todo. Bueno, gracias. Tamayo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Tavares. Buenos días, Inge, presente. Buenas tardes. Ipanguano. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Toapanta. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Villasís. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yepes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ñacato. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, la clase de hoy es la aplicación de todo lo que hemos visto a las trayectorias ortogonales e isogonales. Disculpe, ingeniero, llegué un poco tarde, Falconi. Sí, es que- Está grabando. A ver, Falconi. Sí, ingeniero, presente.
Entonces, lo que quería era presentar. Yo estaba grabando cuando ya está grabando, ¿no? Pero bueno. Me indican si pueden ver la presentación. Sí se ve. Muy bien. Cuando ustedes estudiaron geometría analítica, representaban la pendiente con la letra M. Ahora, ustedes también estudiaron cálculo diferencial, sentido geométrico de la derivada y ya le cambiaron la M por la derivada, por X' en este caso, ¿no? O Y', si trabajamos en el sistema XY. Y además vamos a utilizar una formulita que es muy conocida por ustedes y que la han utilizado en varios cursos. La tangente de A más B. ¿Alguien se acuerda que es igual a tangente de A más B? Si no recuerdo, es tangente de A más tangente de B sobre 1 menos tangente de A por tangente de B. Correcto. ¿Ya? No olviden esta formulita, que es lo que vamos a utilizar para las trayectorias isogonales. ¿Ya? Comenzamos entonces. Tenemos esos dos temitas que son algo sencillo, rápido. La ecuación f de x y es c igual a 0, donde la variable real c es un parámetro, define una familia de curvas de un parámetro en el plano XY. Esto significa que la asignación de un valor específico a C determina una curva particular en el plano XY y un valor diferente de C determinará una curva diferente. Por lo general sucede que la ecuación define Y implícitamente en términos de X, de modo que la ecuación no se puede resolver explícitamente, es decir, como Y igual a F de XC. Una curva que intersecta a cada miembro de una familia de un parámetro de curvas ortogonalmente se llama trayectoria ortogonal de la familia. Eso quiere decir que la curva y la familia de curvas forman ángulos de 90 grados o pi sobre 2. Bien, tenemos aquí una definición. Sea la ecuación 1 una familia dada de curvas paramétricas en el plano XY. Una curva que interseca las curvas de la familia 1 en ángulos rectos se denomina trayectoria ortogonal de la familia dada. Bien, eso tenemos por definición. A la pendiente de una curva le vamos a llamar Y', una curva. Y a la curva ortogonal, ¿cuál sería su pendiente? La derivada en ese punto. El negativo opuesto de Y'. De tal manera que al multiplicar las dos pendientes, estas me den -1 como condición de ortogonalidad. ¿Se acuerdan?
Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? ¿Ya? Eso solamente es un repaso de todo lo que hemos visto. Bien. Entonces, ¿cómo encontrar esa familia de trayectorias ortogonales? Tenemos 3 pasos. 1. Encontrar y' y eliminar el parámetro c. 2. Reemplazar la condición de ortogonalidad. Es decir, reemplazamos -1 sobre y'. Y 3. Resolver la ecuación diferencial obtenida en el paso 2. Bien, vamos allá. Vamos a aplicar esos 3 pasos para encontrar esta familia de curvas ortogonales. Toca darle espacio a esto, si no se hace un solo bloque. Bien, dice, encuentre la ecuación de la familia de trayectorias ortogonales a las curvas dadas por esa ecuación, ¿no? Primer paso, lo que les decía. Encontrar y' y simplificó, eliminamos. Eliminamos el parámetro C. Muy bien. Derivemos esto, ya que ustedes son diestros en derivadas. ¿A qué sería igual eso? ¿Ya? Más.
¿Será eso? Sí. Ya. Bien. Bien. Entonces, aquí me resta despejar y'. ¿A qué es igual y'? A menos 3 con 3 se va. Y eso. ¿Será? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Dos. Sustituimos la condición de ortogonalidad. Bien. ¿Cuál es la condición de ortogonalidad? Menos 1 sobre y'. Menos 1 y'. Ya. Esa es la condición de ortogonalidad. Es decir, tomo esta ecuación y le reemplazo la condición de ortogonalidad. Bien, y obtengo esa ecuación. Ya. ¿Qué tipo de ecuación tengo ahí? Variables separadas. Variables separadas. ¿Y cómo quedaría eso? Dx sobre raíz de 1 más x por Ya. Bueno, Aquí me faltó otro. Ahí está. Menos. raíz de y Eso queda, ¿verdad? Sí, ingeniero. Correcto. Paso 3. Solucionamos la ecuación diferencial obtenida dos. Solucionamos la ecuación diferencial obtenida en el paso 2. Bien. ¿A qué es igual esta integral? 2 raíz de 1 más x. 2
1 más x, 1 más 1, ¿ya? Menos un medio de y de la raíz de 1 más y cuadrado. medio de y por la raíz de 1 menos y cuadrado. 1 ¿Ya? más y cuadrado, Inge. No, 1 menos y cuadrado debe ser. Es 1 menos y cuadrado. Creo que sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más? Es que yo le hice con más, Inge, por eso no es esa la respuesta. Ya. Sería menos un medio arcoseno de y. Y eso es igual a c. Bien. Esto es simplificable. Y vamos a simplificar. Es muy poco lo que simplifica, ¿verdad? Entonces esto sería 4. Así. Y así. Bien. Jacome. Sí, Inge. ¿Qué le parece? Sí le entendí, Inge. Sí, está claro. Bueno, correcto. ¿Listo? Puesto que esto está claro, nos vamos al otro tema. Trayectorias isogonales. Sea la ecuación 7 una familia de curvas de un solo parámetro. Una curva que interseca las curvas de la familia 7 en un ángulo constante diferente de 90 grados se denomina trayectoria isogonal de la familia dada. ¿Bien? Esa es la definición de trayectoria isogonal. Ahora, ¿cómo encontramos esa trayectoria? Supongamos que la ecuación diferencial de una familia es la ecuación 8. Entonces, la curva de la familia 8 a través del punto XY tiene una pendiente f de XY. Al inicio dijimos que a la pendiente le vamos a llamar Y'. Y esta es igual a f de XY. Y su línea tangente tiene un ángulo de inclinación
arco tangente de F. La línea tangente de una trayectoria isogonal que interseca esta curva en el ángulo alfa diferente de 90 grados tendrá así de inclinación arco tangente de F más alfa. Por lo tanto, la pendiente de esta trayectoria isogonal está dada de la siguiente manera. Lo que le preguntamos a su compañerito, tangente de A más B, donde A es arco tangente de F y B es alfa. Por lo tanto, esto es igual a la razón entre la tangente del arco tangente de F más la tangente de alfa sobre 1 menos la tangente del arco tangente de F por la tangente de alfa, que simplificando eso daría F más tangente de alfa sobre 1 menos F por tangente de alfa. ¿Ya? Así, la ecuación diferencial de tal familia de trayectorias isogonales viene dada de la siguiente manera. Y' va a ser igual a la tangente de A más B. Ya saben ustedes lo que es A y lo que es B. Muy bien. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Asimismo, tenemos 3 pasos que seguir. Igual que el anterior, excepto el paso 2, que en vez de reemplazar por la condición de ortogonalidad, reemplazamos en la familia de trayectorias isogonales, es decir, en esta ecuación. ¿Ya? El resto es lo mismo. Bien. A ver, ¿qué dice esto?
¿Ya? Muy bien. Como les había dicho, los pasos son 3 y el que varía es el paso 2. Bien, entonces tenemos que encontrar Y', eliminando el parámetro C. Bien, entonces deriven eso y me dictan a qué es igual Y'. Bien, esa es la derivada de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Saben ustedes que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. En este caso sería más y cuadrado sobre x cuadrado. Y luego la derivada de y con respecto de x. ¿Cómo sería eso? Con respecto de x es negativo, entonces esto se hace más. Y menos x y' sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien. Aquí despejamos y'. Bien, y'. Bien. Y cuadrado. Bien, ese es el paso 1. El paso 2. Sustituimos
en la condición de isogonalidad. Y me queda que Y' es igual, esta es la condición de isogonalidad, ¿verdad? Y entonces sería bien. Dice más tangente de alfa. Pero alfa en este caso va a ser menos arco tangente de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Menos y cuadrado. ¿Verdad? Porque es la tangente de alfa y alfa es menos arco tangente de la raíz. Por lo tanto, como la tangente es una función impar, sería menos la raíz, ¿no? Sobre 1 menos. Pero tenemos que reemplazar en la tangente de alfa, que va a ser negativa, por lo tanto es más. Por y ahí que hice, ya. Aquí. ¿Ya? 1 más f de xy por la tangente de alfa. Por eso da positivo. Muy bien. Simplificando esto, ¿qué nos da? Señor Pastuña. Dígame, Inge. ¿Aló? Sí, ayúdenos simplificando eso, por favor. Ya, Inge, un ratito, por favor. Bien.
pueden simplificar todos, ¿no? ¿Alguien ya simplificó eso? A mí me salió Y sobre X, sí. Y prima igual Y sobre X, ¿ya? Y sobre X, correcto. Solucionamos la ecuación diferencial obtenida en el paso 2. Esto nos sirve. Bien, ¿qué tipo de ecuación diferencial tienen aquí? Variables separadas. Variables separadas, que sería entonces Logaritmo, o sea, separado o en la respuesta. separada. De X. ¿Qué es eso? Separada. Bien, entonces la solución sería ya. ¿A qué sería igual esto? Logaritmo natural de X menos logaritmo natural de Y y esto es igual a C. Logaritmo natural de X menos logaritmo natural de y esto es igual al logaritmo natural de C. Correcto. Bien. Señorita Jaña. Sí, ¿A qué es igual Y? Y sería igual a C sobre X sobre C. X sobre C. O puede ser CX también, ¿verdad? ¿Será? Sí. Sí. Sí, es lo mismo, Sí, ¿verdad? Correcto. Y igual a C por X. Es decir, una familia de rectas. Vean ustedes. Son las trayectorias isogonales para esta familia de curvas. Normal, Carlos. Muy bien. Ipanguano. Súbele. ¿Sí? No le escucho. Súbale un poquito. Muy bien. ¿Tiene usted alguna pregunta, señorita? Sí, en la parte 2, en el paso 2,
que en el paso 2 que se le aplica la fórmula tal cual está en la materia. Aquí la tiene, Ah, esa fórmula estaba aplicada al ejercicio, ¿verdad? ¿sí? Eso Ya, dije, ya. Sí, solo eso era porque estaba un poco confundida. ya. Ya, Aquí dice, sustituimos en la condición de isogonalidad. Aquí la tiene. ya. Esto es deducir, ¿ya? Ujú, Luego simplifica y, bueno, lo que le dé tiene que solucionarla, ¿no? ya. Bien, ¿algo más tiene que preguntar, señorita? No, solo eso estaba un poco confundida. ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Inge, disculpe, ¿cómo sacó en el último Dígame. paso y igual a c? O sea, como y, porque sale y igual a x sobre c, pero c, 1 sobre c es otra c, ¿verdad? Por eso. A ver, a ver, a ver. De aquí, de aquí, Ujú. tú puedes escribir esto de esta forma. ¿Ya? Entonces, esto sería logaritmo de y, logaritmo de x. Para no dar, que no te des vuelta con el menos logaritmo de c, no. Lo escribimos de esa manera. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿Ya? Y entonces y es igual a c por x. Y nos evitamos problemas de signos y cualquier cosa. listo, Inge, muchas gracias. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Que para aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Que ahí menciona que es fxy. Entonces, Sí. la parte izquierda de después del primer paso, esa parte es la de fxy. No sé si Ahí, me logro explicar. ahí tienes. Ahí tienes. Eso viene un cuento de atrás, de la ecuación 8. ¿Sí ves? Sí. Y prima. El y prima que encuentras lo reemplazas en f de xy. Es decir, aquí. Esto. Nada más tienes que hacer. Solo reemplazar. Viste, sí, sí, ahorita ya lo entendí. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podríamos resolver otro ejercicio de isogonalidad? No, 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 no. No podemos resolver porque te he tomado un ejercicio completo. Y ahí Ok, está completo. El problema tuyo es la derivada. Y el problema que tienes es en simplificar esto. Eso es lo que tienes, nada más. Porque ahí tú lo ves, sigue la flecha, está clarito, clarito. No hay nada que darle vuelta. El talón de Aquiles de ustedes. Álgebra y cálculo diferencial e integral. Ese es el único problema. Bien, algo más. Bien. Entonces, hemos terminado el primer parcial. Hasta aquí va la prueba y el examen. La próxima semana, la primera clase es prueba y la segunda clase es el examen. Y ambos van hasta aquí.
¿Cuántas preguntas? Todavía no sé. No elaboro el examen, la prueba ni el examen. Eso lo hago el fin de semana. Bien, en vista de que en el calendario de actividades no he puesto la prueba en línea, nadie me dijo nada. Anoten, la prueba en línea va a ser el día sábado 19. Prendan las cámaras. ¿Aló? Bien, ya no vamos a seguir con la clase. Les voy a dar indicaciones nada más. Prendan las cámaras. Señorita Tipanguano. ¿No está presente? Nos toca ponerle falta, ¿no? A ver. Tipanguano, falta. Se ausentó sin justificación. Inge, sí estoy, solo que mi internet está lento y se corta. Sí estoy presente. No me he salido. García, Presente, ingeniero. prende la cámara. Estoy con dos dispositivos. Ya. Hay 36 estudiantes más que tienen apagadas las cámaras. Prendan las cámaras. Inge, ¿cómo está? Tal vez sea su conexión a internet, Inge, y estoy yo viendo y si está la mayoría de los Ya. compañeros con la cámara prendida. Bien. Les decía que la prueba en línea va a ser el día sábado 19. El sistema va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En ese lapso de tiempo, ustedes tienen que dedicar 1 hora para la prueba. El día domingo 20, hasta las 12 del día, tienen que entregar el taller. Bien, y aquí veo que el miércoles 16 y viernes 18 tienen prueba y examen respectivamente. Bien. Algo muy importante. Prueba y examen van a ser sin consulta y sin calculadora. No pueden consultarse entre ustedes y no pueden utilizar calculadora. ¿Estamos claros? Bien, listo. Bien, ¿tienen alguna pregunta? El examen lo hacemos como hemos venido haciendo los deberes en hojas de papel, ¿no? Tienen que hacer preferiblemente en hojas blancas, para que al momento de escanear no cause ningún problema, ¿no? Porque ustedes tienen que verificar antes de subir el archivo, tienen que verificar que esté claro, que se vea bien.
para poder calificar, ¿no? Entonces, lamentablemente, si no se ve claro eso, entonces, ya saben, hay que ponerle 0. Porque con tiempo les avisé, ¿no? Primer día de clase, pusimos en claro todo. Hay unos software gratuitos que son muy buenos, que les permiten escanear excelentemente, ¿no? Bien, ¿algo más? He estado calificando los deberes y he puesto 0 a algunos, porque es una vil copia los deberes. Así que no tienen nada que reclamar porque las cosas son claras. Las tareas son individuales. Bien. En vista de que están calladitos, yo supongo que está todo claro. Bien, jóvenes, entonces... Disculpe Sí, la dígame. carpeta para subir el último deber. Y ya les voy a subir ahora mismo. En este momento les creo la carpeta. Es el deber 4, ¿verdad? Ya, Sí. listo. Bien, jóvenes. Entonces, que tengan una buena tarde y gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias. Bien. Gracias, Inge. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.